Bueno, la verdad no sé qué video hacer. ¿Qué hay en el papel de ideas, Crash? Bueno, solamente está la idea de hacer otro video de Remix Bro. Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer contigo, Crash? Ya sé. Será mejor que corras, hijo de la verga. Un momento, Doctor Remix, dime que es una broma, no me puedes hacer, soy tu amigo. Bueno, sabemos que Shadow es uno de los personajes más populares de Sonic, ha hecho que varias personas hicieran mods de él en Smash Remix, hay muchos mods donde lo agregan tanto en Smash Remix, como al Super Smash Bros. Original, y en este video compare 3 mods donde este erizo aparezca, así que sin más relleno, comencemos. Pero antes, tengo que aclarar que el video se va a dividir en 4 secciones, las cuales son, el modelo, los ataques, los mapas, y por último la conclusión, y cada uno ganará un punto, el otro pierde un punto, y el otro no gana nada, y ahora sí, comencemos. Bueno, el que se gana este punto es obviamente el de Project X. En serio, ¿quién fue el genio que aprobó este modelo en vez de no sé, hacer otro? Claramente el que gana este puesto, es el mod de Shadow de la 1.3.1, y el del Smash Bros 64, no solo porque tienen diseños bien trabajados, sino cada detalle está muy bien implementado, y que también tienen expresiones, no como el de Project X que literal, solo le hicieron una y ya, mientras que con las animaciones, la mayoría son casi iguales, esto lo digo ya que todos tienen la base de Fox, así que no hay mucho de qué hablar ahí. Y bueno, como ya terminamos con esta sección, que la verdad fue muy corto, los que se ganaron un punto son el mod de Shadow de la 1.3.1, y el Shadow del Smash Bros 64, y el Shadow de Project X no gana un punto, así que sin más relleno, pasemos por la siguiente sección. Bueno, ahora pasando a los ataques, voy a decir algunas reglas antes de iniciar. Primero, si los personajes tienen los mismos ataques, deben tener al menos 3 diferencias para así ganar el punto, si no pierde el punto, y por último no contaré los especiales, ya que tanto el Shadow del mod de la 1.3.1, y el del Smash Bros 64, tienen los mismos especiales, y solamente el Shadow de Project X solo tiene un especial diferente, y pues así no podríamos comparar, así que con estas reglas ya podemos empezar. Sus ataques neutrales, tanto el Shadow de Project X como el del Smash Bros 64, son los mismos, mientras que el Shadow del mod de la 1.3.1, es diferente, porque en vez de atacar múltiples veces al final como los dos, este da una patada, lo que lo diferencia de los dos. Mientras que en el agarre, todos tienen la misma animación, así que no hay una diferencia. Su pose de burla, al igual que el ataque neutral, tanto el Shadow de Project X y el de Smash Bros 64, tienen la misma animación, aunque bueno, el Shadow de Project X mira directamente a la izquierda o a la derecha, dependiendo donde lo hiciste, y el del Smash Bros 64, es el mismo que el de Fox, pero el Shadow del mod de la 1.3.1, tiene el mejor de todos, y claramente es muy diferente a los dos anteriores. El down tilt, cada uno es diferente al otro, así que no podemos comparar, pero quiero decir que el down tilt del Shadow del Smash Bros 64, se ve épico XD. Mientras que con el Actil, tanto el Shadow de Project X, y el Shadow del mod de la 1.3.1, son los mismos, mientras que el Shadow del Smash Bros 64, es el Up Smash de Sonic. Mientras que con el Down Smash, tanto el Shadow de Project X, y el Shadow del mod de la 1.3.1, son los mismos, mientras que el del Shadow del Smash Bros 64, es diferente, y me recuerda al Down Smash de Samus. Mientras que el Forward Smash, el Shadow de Project X, es el mismo que el de Fox, el Shadow del Smash Bros 64, es un golpe muy fuerte pero que tiene muy poco alcance, lo cual es más recomendable usarlo si tienes el enemigo cerca, y por último el Shadow del mod de la 1.3.1, es el mismo ataque que el de Mewtwo. Mientras que con el Forward Tilt, cada uno es diferente al otro, así que no podemos comparar. Y mientras que con el Dash Attack, todos son iguales, así que no podemos comparar. Mientras tanto su Neutraler, tanto el Shadow de Project X, y el Shadow del mod de la 1.3.1, es el mismo, y el del Shadow del Smash Bros 64, es diferente a los dos. Mientras que con el Backer, todos son iguales así que no podemos comparar. Mientras que con el Forwarder, tanto el Shadow de Project X, y el del Smash Bros 64, son lo mismo, mientras que el Shadow del mod de la 1.3.1, tiene una animación y pose diferente, lo que lo diferencia de los dos.
Mientras que con el Downer, el Shadow de Project X y el Shadow del Model A1.3.1 son un Spike, aunque el Shadow del Model A1.3.1 tiene una animación diferente al Shadow de Project X, pero el Shadow del Smash Bros 64, en vez de ser un Spike, es un ataque en el que ataca múltiples veces con las piernas, que bueno, es muy diferente la verdad. Mientras que el Upper, tanto el Shadow de Project X y el del Smash Bros 64, por lo que veo son lo mismo, y el Shadow del Model A1.3.1 es el mismo que el de Mario, eso creo. Y por último, el Up Smash, tanto el Shadow de Project X y el Shadow del Model A1.3.1 son los mismos, mientras que el Shadow del Smash Bros 64 es el Actil de Sonic. Y bueno, pasemos a la última sección. Bueno, para así terminar esto rápido, porque la verdad es que estoy bastante cansado, voy a comparar rápidamente esto. El mod de Shadow de la 1.3.1 tiene 4 mapas, que están bastante bien diseñados y trabajados, y cada detalle está bien trabajado, y la verdad son muy disfrutables, mientras que Project X solo agrega uno, y es este de Sonic Adventure 2, si no mal recuerdo, y la verdad no hay mucho que decir, está muy mal trabajado y diseñado, hasta puedes traspasar las plataformas del medio, aparte tienen un bug al iniciar, haciendo que vuelen por unos segundos, lo cual muestra lo mal trabajado que está, no como el del mod de Shadow de la 1.3.1, que no tienen ni un bug, así que se gana el punto, y si no cuento el Shadow del Smash Bros 64, es que no tienen ni un mapa, así que pierde el punto, y Project X solo por tener al menos un mapa original, se gana el punto. Bueno, eso fue todo el video, recuerda darle like o suscribirte, con eso me ayudarías mucho, y bueno sin más que decir, adiós brothers.